Los laicos habían dejado el campo libre ya desde el Renacimiento, ¿no es cierto? Después, piensen ustedes en lo que fue el tiempo de la Ilustración, de racionalismo, y después seguimos con la gran eclosión científica o, ¿cómo se llama?, industrial, donde ya Dios va desapareciendo del mundo laical, ¿cierto? La ciencia, la filosofía, la psicología, los negocios, todo se empieza a desarrollar con laicos, pero sin laicos que estén ahí como levadura en medio de la masa. Y llegamos, ¿no es cierto?, al extremo mayor, que fue como teórico, el marxismo. Decía, por favor, dejemos la religión. Si esto nos impide ser nosotros somos los dueños del mundo. ¿Se recuerdan la frase de Marx? El cielo se lo dejamos a las viejas y ya los gorriones. Y nosotros en la tierra. Esa fue la teoría y la práctica. Y, por otro lado, ¿no es cierto?, el liberalismo, como se lo decía antes, los negocios son los negocios. No me vengan a hablar de economía aquí y acá, que eso, todo lo otro. No. Nosotros sabemos cómo se manejan las cosas. Cómo se están manejando actualmente. Nosotros sabemos manejarlas. Dejamos el campo vacío y nosotros estamos cosechando en este momento, ¿no es cierto?, lo que creamos como espiritualidad en la iglesia, como espiritualidad dominante. Y el Padre Quinten aquí hace un cambio tan radical como el que hizo San Benito y San Francisco, perdón, de San Benito. O sea, el cristianismo que vivía, ¿no es cierto?, en el convento de los benedictinos, al que vivió y encarnó y propagó San Francisco, era del cielo a la tierra distinto. Yo creo que hoy día el salto que da el Padre Quinten es más grande todavía. Pero, ¿qué pasa? Está claro en la teoría lo que tiene que ser un laico. Está claro. ¿Y qué aporta el Padre Quinten? En esa nueva visión aporta una nueva espiritualidad. Y aporta una nueva manera de vivir la fe. Yo no quiero extenderme ahora porque este tema me entusiasma, pero es muy tarde. Pero quería plantearles por lo menos la pregunta. Yo creo que yo siento a los laicos todavía muy poco protagónicos en Schoenstatt. Me van a decir, aquí está este hombre, este otro, yo los tengo varios aquí, ¿no es cierto? Pero si uno viera la generalidad, nos hemos transformado más bien en un movimiento devocional tradicional. Yo hace pocas semanas atrás estuve conversando con una persona que estuvo en el Congreso de la Virgen Peregrina. Yo tengo siempre la gran pregunta, ¿y hemos cambiado la devoción mariana a través de la Virgen Peregrina? ¿O la hemos mantenido la que hay? Con otra imagen, referencia a otra persona, al Padre, digamos, etc. Yo creo que nos falta mucho. Y si yo veo los laicos, fíjese que los laicos de por acá, digamos, yo me he topado con, hoy día estuve viendo, ¿cómo se llama? La Academia de Laicos Católicos. Líderes. Escuela de Líderes o Academia de Líderes Católicos. Algo bien interesante, súper interesante. ¿Cuántos schoenstattianos hay metidos ahí? Fíjense que en España actualmente se está realizando el Congreso de Laicos en la Política, o ¿cuánto es? Católicos en la vida pública. Aquí se hizo en la Santo Tomás durante varios años hasta que vino el descalabro, digamos, y se borró. Y estaba bastante interesante. ¿Por qué nombro esas cosas? Porque si nosotros no tomamos en serio el emprender cosas
en la iglesia, no para la iglesia, o sea, de laicos en la proyección temporal. A mí me impresiona mucho, hicimos hace años atrás un congreso de liderazgo schoentatiano, y uno de los invitados era Felipe Cast, conocido ahora por todos, ¿no? Y Felipe iba a contar de su actividad política como schoentatiano. Dijo, Schoentat también me sirvió mucho en la juventud, pero lo que estoy haciendo ahora, nada. Y así se separó también vitalmente de Schoentat. O sea, se fijan, hay nichos. Nosotros tenemos la familia, habría cientos de cosas que decir acá, pero hemos cambiado realmente en la iglesia la pastoral de familia, y la familia como cambio social, digamos, no como un lugar donde me reúno en el santuario hogar para rezar, también, ¿no? Pero como inicio del cambio social, ahí se fragua, digamos, lo que es la autoridad futura. ¿Y qué está saliendo de los hijos de nuestros schoentatianos? A veces, muchas veces gente que no cree, porque es una iglesia muy vaga, una fe en Dios, pero no en la iglesia, digamos. Que se casan, algunos, digamos, se casan, otros no, se juntan nomás. Bueno, pero a ver, ¿qué estamos haciendo? Fíjate, tenemos que hacer una revisión profunda de lo que tenemos que ser. A mi juicio, el jubileo fue muy inconcluso, fue muy bueno. Fue un recuento de todo lo que habíamos hecho, las carpas, algunos de ustedes estuvieron allá, pero faltó la parte de refundar Schoenstatt. Y en este sentido, refundar lo que son los laicos schoenstattianos, el rol de los laicos. Lo primero que pasó en la iglesia era que, ¿se acuerdan algunos de ustedes? Pío XII, la Acción Católica, los laicos son el brazo extendido de la jerarquía. ¿Sí? Después vino un progreso, ¿no es cierto? Ayudaban los laicos. Pero todavía el laico ahí donde las papas queman, no está tan presente. No estamos llegando a eso. No sé si soy negativo, digamos, en decir esto, porque siempre me pueden decir, no, es que este laico, y este otro laico, y este otro laico. Sí, sí. Digamos, podemos juntar 50, pero que somos como 5.000 o 10.000, digamos, los comprometidos. Yo creo que tenemos que hacer una revisión profunda y que nuestros compromisos laicales realmente, primero en la iglesia, por aquí estaba la Pili Escudero, ¿no? Con Lucho no había podido, pero ahí están. Entre paréntesis, puedo decirlo ahora, si no saben, ellos son los nuevos superiores del Instituto de la Familia. Así que felicitaciones. Y la nombro especialmente a la Pili porque hace años que está en la arquidiócesis en un puesto clave del consejo pastoral, digamos, donde nunca había una mujer, digamos. Y no solamente en eso, en el CELAM y en Roma. O sea, es posible. ¿Dónde están los otros laicos? Fíjense que yo pregunté ahora, tenemos nosotros un vicario, un matrimonio vicario de la familia, a Borgoño, pero resulta que no tienen gente que les ayude, digamos. ¿Y dónde están los schoenstattianos para ayudar? No sé, no quiero ahondar más, pero quiero dejar la pregunta. Tiene que haber un cambio en nosotros. Ya nosotros, padres, fundamos Schoenstatt acá, con las hermanas marianas y otros más. No es que pasemos de moda, digamos, pero es que tiene que venir un progreso ahora. Otro cambio. Yo creo que, por eso hablo yo del protagonismo de los laicos en el futuro de Schoenstatt. Si no tenemos nosotros buenas militancias, buenas federaciones, institutos laicales, piensen lo que son los hermanos de María. A mí me duele muchísimo. Muchísimo. Porque el Padre pensó en eso. Te fijas, si nosotros
Tenemos el ejemplo en el Opus Dei, cientos de laicos consagrados. Y los trinitarianos, hace 30 años más o menos, como 30 personas. Y ya se están muriendo además. Pero no es lo que el Padre soñó. No es lo que el Padre soñó. Él soñó algo en grande. Y yo creo que el llamado a ahora decir, Padre, bueno, estamos aquí y vamos a marcar ahora los 50 años futuros. Nosotros, no otra gente. Mi militancia, mi federación, mi instituto, lo que ustedes quieran. Pero vamos a marcar, o sea, vamos a decidir esencialmente los destinos de la Iglesia en Chile al menos. Y más allá. Y en la cultura. Y esta política que tenemos, este gobierno que tenemos, digamos, en todos lados. Ese tipo de laico, en la empresa, en el mundo del trabajo, etcétera, no es cristiano. No es lo que Dios necesita. ¿Y quién lo puede dar? Creemos que nosotros estamos llamados a hacerlo. No solo, evidentemente, ¿no es cierto? Uniendo fuerzas. Por eso cité a esta academia de formación de laicos en el mundo temporal o lo que sea. Por eso compartí estas cosas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran hacerle al Padre Ignacio o a mí sobre esto. Ya es muy tarde y podemos dejarlo. Alguna cosa que dice que, pues, yo digo herejía entre medio, así que si alguien no está de acuerdo, hable o calle para siempre, ¿no? Porque es posible, no es una visión, es una... Me pareció que alguien iba a decir algo ahí, ¿no? ¿Quieres decir, Ignacio? Ah, ¿ah? A lo mejor tú quieres que piense en voz alta. Sí, claro. Sí, yo también estoy pensando en voz alta, sí. Me quedó resonando la frase que dijiste de refundación. Estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero refundarla sobre la base de descubrir más profundamente lo que quería nuestro Padre, no refundarla sobre la base de una retroexcavadora que remueva todo Schoenstatt para hacerlo de nuevo. Eso es lo que me queda. Ir a los fundamentos, es lo que dice el Padre. ¿Te fijas? Porque mucha gente dice que hay que actualizar Schoenstatt, y es verdad. Pero digo, para actualizar, yo tengo que saber qué es lo que quiere Schoenstatt, sino que actualizo. ¿Qué es la federación? ¿Qué es la militancia? ¿Qué son los padres de Schoenstatt? ¿Qué es el instituto de la familia? El Padre dice, cada 50 años tenemos que refundar, es la palabra que usa él. Neugründen. Fundar de nuevo. Pero en el sentido que vamos a los cimientos, ahora continuamos la obra y corregimos, dice, las cosas que se han desviado. Yo creo que eso, para acá, yo veo, no es, les decía adelante, yo creo que el jubileo terminó y no terminó. Porque después dijo, vamos, salgamos, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿A dónde? Hay que responder esas preguntas. Si no las respondemos y vamos, bueno, yo no digo que vamos a hacer cosas malas, vamos a hacer muchas cosas, y tal vez buenas, pero no vamos a cambiar la iglesia. Vamos a hacer un movimiento más en la iglesia. Uno más. Y bueno, pero queremos ser más que eso. O sea, Dios creemos que quiere algo más con Schoenstatt. ¿Sí? Yo no puedo estar más de acuerdo con usted en cuanto a la de los laicos y a la necesidad de refundarse. Sin embargo, yo creo que también el clero tiene un rol muy importante.
Porque yo lo escucho a usted y siento que es como un visionario, teniendo fue el padre quien. Pero miro a otros y no siento lo mismo. Y es más, siento que quizás esos otros no nos dan cabida a los laicos. Cuando yo escucho la palabra refundar, quizás por desformación profesional, se me viene a la cabeza lo que hace una de las empresas, ¿cierto? Que es hacer una planificación estratégica. Yo me acuerdo años atrás, me tocó la suerte, ¿no es cierto?, de, con usted, padre, ¿no es cierto?, de hacer la planificación estratégica de la rama de familias. Y después, tiempo después, cuando quisimos hacer una cosa así a nivel del movimiento del Schoenstatt, recuerdo que apareció como una herejía esa cuestión. Era como que nada que ver, porque en el fondo este es un movimiento de iglesia, este es un movimiento de Dios, conducido por Dios y la Madre. Y no tenía sentido, en el fondo, trazar un futuro, o planear, o pensar en 50 años atrás, y pensar en cómo le damos vuelta a esta cuestión. Entonces, yo reitero, no puedo estar más de acuerdo con el diagnóstico, sin embargo, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos juntos, y tenemos que a lo mejor introducir ciertas metodologías que existen en el mundo para hacer estas refundaciones o estos replanteamientos, más que refundaciones, ¿no? o estas correcciones, poniendo la mano en el tiempo y el oído en el corazón de Dios, ¿cierto? Entonces, yo creo que el llamado, ¿no es cierto? A mí, yo recojo el guante, pero recojámoslo todo. Yo también estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que todo Schoenstatt tiene que ir a los fundamentos. Para mí, los padres, de todas maneras, tenemos que refundarnos, reinventarnos, asumir nuestro rol como el padre lo quería. Y ahí los laicos tienen que reclamarnos, tienen que hablar, digamos, tienen que decir. O sea, son agentes pares nuestros. Cuando el padre pensó la organización de Schoenstatt, dijo, están en un mismo nivel los institutos y las federaciones. O sea, es parte motriz. Y eso es otra de las cosas. El padre pensó a nosotros trabajando en común. Laicos y sacerdotes nos complementamos. Tenemos que complementarnos. Y cuando el concilio lo plantea, habla justamente de eso. Pero nosotros en la práctica nos ayudan los laicos en nuestras asesorías. Pero tiene que ser más que eso. Mucho más que eso. Pero hay un campo, te fijas, en que es todo Schoenstatt que está en un momento, yo creo, súper importante. Cuando muere el fundador, viene la tendencia a disolver, a achicar, a aplanar las cosas, a darnos por contentos. Todas las fundaciones lo hacen, y por eso las reformas en las comunidades religiosas, digamos. Yo creo que nosotros tenemos una ventaja acá, que somos varias comunidades religiosas, que las federaciones, institutos son comunidades religiosas, pero que tenemos que trabajar en común. No pensamos en común, no planificamos en común, lo que decías tú. Bueno, pero si queda la inquietud, como digo, no es la última palabra la que estamos diciendo, pero me encanta
lo que están diciendo ustedes, porque yo creo que esto es bien trascendente para el futuro. Nosotros, decían antes las hermanas y nosotros especialmente, las señoras de Schoenstatt acá, hemos tenido un rol protagónico. Yo creo que ahora es la hora de ustedes. No es que esto se desaparezca en el sentido de lo que hablamos, pero tenemos que dar el ejemplo. Nosotros tenemos colegio, aquí está la Alejandra, ¿no es cierto? Yo creo que eso es un apostolado estratégico. Tener colegios que sean fuente de renovación de la iglesia y de la sociedad. Porque tener simplemente para sacar personas académicamente muy cualificadas no es la idea, ¿no es cierto? No nos fregaríamos por eso. Pero tenemos eso, tenemos esa posibilidad, un desafío inmenso. Es una cosa laicana, a veces nosotros, los padres, tenemos que estar, laicos. Fíjense, no, de repente, la empresa, lo que ha surgido con el CIES, con la comunidad de empresarios, ejecutivos cristianos, católicos, schoenstattianos, digamos, es algo súper interesante, va en esa línea, es algo nuevo. Hay mucha gente entusiasmada en eso. Pero somos cientos de personas nosotros. Yo cuando estaba acá en La Rama, eran 1.200 matrimonios en La Rama, acá en la región de Santiago, 1.200. Seguramente ahora serán más. ¿Cuánto federación? 450, 70 matrimonios, no sé cuánto, pero más o menos. Somos numéricamente significativos, pero eso querría decir que la iglesia cuenta con un ejército de apóstoles comprometidos con un nuevo espíritu, que pueden trabajar con otro, al lado de otro o en vez de otro. Pero en el mundo laical, porque si no, vamos a tener que seguir viendo el espectáculo, ¿no es cierto?, de los que vemos. Bueno, les agradezco que hayan venido. Se hizo un poco tarde. Gracias.